Yo quería saber cuál es su percepción, por qué el país debe estar en este suspenso con un cabecilla terrorista. Lamentablemente nadie pensó, yo no entiendo cómo, de hacer un protocolo cuando la persona va envejeciendo, va a morir de todas maneras y no tener preparado qué hacer después. Bueno, ya sucedió, no hay el protocolo, pero ahora han pasado 66 horas y tenemos a un muerto en la morgue sin saber qué hacer y esperando que un fiscal tome una decisión porque el Ejecutivo no la toma. Entonces, ¿qué cree usted que está sucediendo allí? El fiscal tiene miedo, el Ejecutivo simplemente mira de costado. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es su análisis? Bien, yo creo que lo que está ocurriendo es que en efecto existe, estimada Karina, un vacío legislativo, un vacío normativo para resolver situaciones como esta. Como bien tú dices, creo que el Estado, las autoridades que tienen la función de normar, de legislar, no se habían puesto en este escenario, ¿no? Y ciertamente es un escenario extraordinario, excepcional, y yo creo que las medidas que se tienen que adoptar al respecto también tienen que ser excepcionales. El hecho de que exista un vacío para resolver una situación como esta no significa de que las autoridades no puedan tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a nuestra normatividad, la ausencia de vacío no excusa a ningún funcionario para poder tomar una decisión. Cuando hay falta de un marco normativo adecuado, las autoridades, los funcionarios públicos tenemos que recurrir a los principios generales del derecho, ¿no? Que nos permitan justificar, motivar una decisión que por supuesto tenga que ser razonable, proporcional. Aquí, Karina, lo que advierto es la existencia de dos bienes o derechos en conflicto, ¿no? Un derecho personal de la familia a exigir la entrega de los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, el terrorista Abimael Guzmán, y otras son los intereses del Estado de preservar la paz pública, la tranquilidad pública y de prevenir cualquier delito de apología al terrorismo. Es decir, estos deberes del Estado se encuentran incluso recogidos en la Constitución Política, ¿no? En el artículo 44. Entonces, en esa ponderación de intereses en juego, por supuesto que tenemos que preferir aquellos que tienen mayor relevancia. Y aquí la respuesta es inclinarse por los que son de interés público y de interés nacional. En lo personal, te comento, Karina, yo tuve la oportunidad de integrar el equipo de investigaciones de la Comisión de la Verdad y me tocó la tarea de reconstruir la historia de la masacre en Lucamarca, ¿no? De ese lamentable hecho ocurrido el 3 de abril de 1983. Y en aquella ocasión, como todos sabemos, Sendero Luminoso, por orden directa de Abimael Guzmán, terminó con la vida de más de 69 campesinos inocentes en Lucamarca, en la provincia de Huancazancos, en Ayacucho. Bebé, Entonces, mujeres. conozco los testimonios de los sobrevivientes y de las personas que fueron testigos de esta masacre, y créeme que el solo hecho de escuchar a las víctimas del terrorismo justifica plenamente que aquí el Estado tenga que tomar una decisión a efectos de evitar, ¿no?, que los restos del cabecilla, del líder de esta organización terrorista, pudieran significar un riesgo para la paz pública, en el sentido de que pueda ser objeto de apología al terrorismo, que es ciertamente un delito sumamente grave. Entonces, desde esa perspectiva, Karina, yo creo que nuestras autoridades, en este caso puntual el Ministerio Público, tienen que tomar una decisión ponderando este interés nacional por encima de cualquier derecho a reclamo, ¿no? Que, dicho sea de paso, Karina, no es cualquier persona la que está reclamando también el cuerpo de Abimael Guzmán, lo está reclamando por un poder delegado, ¿no es cierto? Para comenzar, su familiar directo, que en este caso es la señora Elena Iparraguirre, otra cabecilla de Sendero Luminoso, cumpliendo cadena perpetua, ¿no? Y la persona a quien se le ha delegado el poder es otra persona que ha sido condenada también por delito de terrorismo. En consecuencia, no estamos ante una situación normal, ¿no?, en la que se tengan que aplicar los procedimientos que efectivamente existen. O sea, el Código Procesal Penal regula que después de la necropsia corresponde entregarse el cuerpo a los familiares directos. De igual manera,
la Ley General de Salud dice lo mismo, y también el Manual de Procedimientos Tanatológicos Forenses del Ministerio Público. Así que la decisión recae absolutamente en poder del fiscal a cargo. Yo creo que él tiene el poder suficiente para poder ponderar esta situación y tomar una decisión en aras del interés nacional por encima de cualquier propósito personal respecto a los restos de Aimel Guzmán. Muy bien, pero ex procurador, lo que pasa es que el poder recae en el fiscal, pero también podría recaer fácilmente en el Ejecutivo, porque ya lo hemos visto antes, hay precedente en los Estados Unidos con Osama Bin Laden o Barack Obama hizo una ley. Rápidamente, no hubo estos tiempos tan largos ni estas idas y venidas que tuvieron que sufrir directamente los familiares de las víctimas del terrorismo, ¿no? Y también todo el país que vivió sumido en el terror. ¿Por qué el Ejecutivo no actúa? ¿Por qué dejar todo este peso en las espaldas de un solo fiscal? Yo creo que sería interesante, Karina, que pudiera eventualmente también, ¿por qué no convocarse a un Consejo de Estado? ¿No? Porque, insisto nuevamente, la decisión que se tenga que tomar es institucional, tiene que ser de Estado, y aquí, como bien tú dices, pudiera involucrar eventualmente también a las autoridades del Ejecutivo. Lo que te digo es que de acuerdo a las normas existentes, en este momento, la decisión de qué hacer con el cuerpo de esta persona recae en manos del fiscal que ha intervenido, es decir, la necropsia se ha realizado en la morgue con presencia bajo la dirección de un representante del Ministerio Público, y de acuerdo al Código Procesal Penal y al Manual de Procedimientos Tanatológicos del Ministerio Público, es el fiscal quien tiene que autorizar si se entrega o no se entrega y a quién se entrega. Entonces, en principio, la autoridad inmediata que tiene que ponderar esta decisión es el representante del Ministerio Público. Que dicho sea de paso, Karina, no olvidemos que el Ministerio Público, una de sus principales funciones es la de prevención del delito. En consecuencia, si la entrega del cuerpo de este sanguinario va a implicar que se convierta en un riesgo para cierto culto, ¿no?, de ideología al terrorismo, por supuesto la idea es prevenir cualquier delito de apología, y es una función del Ministerio Público adoptar las medidas pertinentes para neutralizar cualquier intención, cualquier riesgo de comisión de algún otro delito, ¿no? Pero además, Karina, no debemos olvidar que el Perú forma parte de los estados que han suscrito la Convención Americana o Interamericana de lucha contra el terrorismo, ¿no? Y la Convención Americana contra el terrorismo obliga a todos los estados parte, como estados, a tener que adoptar todas las medidas necesarias para poder prevenir, para poder detectar, ¿no? Y sancionar ejemplarmente los actos terroristas. Entonces, ex procurador, pero yo le planteaba esto de por qué dejar todo este problema complejo, todo el peso en las espaldas del fiscal, porque se conoce el nombre del fiscal. Nadie sabe, y yo me tengo que poner en todos los ángulos, nadie sabe si es que el fiscal se muere de miedo, nadie sabe si está amenazado, nadie sabe, porque sabemos muy bien pero bueno, en todo caso, estimada Karina, pero existen los remanentes terroristas. ¿Por qué como Estado, como Ejecutivo, no toman el toro por las astas? Pero eso es lo que estamos indicando, nuevamente. Aquí creo que es una situación que debe involucrar a más de una autoridad en primera línea, insisto nuevamente, así está en la norma, ¿no? El funcionario encargado de resolver esta situación es el fiscal del caso. Pero también, Karina, precisamente en esa línea, sé que esta decisión va a implicar probablemente consecuencias administrativas y probablemente algunas denuncias de carácter penal o demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es probable, ¿no? Pero insisto nuevamente, creo que tenemos como país, como nación, como Estado, los argumentos más que suficientes para proceder en este caso de manera extraordinaria. Y tendrán que activarse los mecanismos también de protección internacional para el funcionario público que se atreva a tomar esta decisión en protección de los intereses nacionales. Entonces, a eso me refería de que no debería haber temor de parte de las autoridades en adoptar las medidas necesarias. Pero yo iba más allá, es decir,
estamos hablando de una organización terrorista que mata de repente alguna amenaza de ese estilo. Pero precisamente, Karina, es decir, hoy estamos hablando del Estado. El Estado no puede actuar con temor, ¿no? El Estado es el órgano más importante y más poderoso, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos también tienen que saber que existen marcos de protección internacional, ¿no? Yo creo que aquí a la autoridad que tome esa decisión tiene que merecer el respeto, la consideración y la protección de todas las autoridades y, por qué no decirlo, de todos los peruanos. Muy bien, ojalá que se haga, porque a usted que ha estado detrás del caso Lucanamarca sabe muy bien que esto lastima. Tantas horas, 66 horas, con familiares que están afuera de la morgue, lastima pues no solamente la memoria, sino que hace recordar, ¿no?, todo lo que ellos han sufrido, viendo a la camarada Berta que se pasea por ahí, que trata de retirar el cuerpo, exacerba pues todos estos sentimientos tan dramáticos que tienen las víctimas. Absolutamente de acuerdo, Karina, ¿no? Desde aquí, incluso desde Villa El Salvador, que es el lugar en el que yo resido muchísimos años, aquí hemos padecido directamente la violencia terrorista, no solamente con el asesinato cruel de nuestra vecina María Elena Moyano, sino también con los atentados a la comisaría de Villa El Salvador, el atentado, intentaron asesinar a nuestro primer alcalde, a Michel Ascueta, ¿no? Y podemos citar así una serie de situaciones a nivel nacional. Por eso insisto nuevamente, esto se trata en realidad de un tema de interés nacional de todos los peruanos que hemos tenido que padecer, ¿no?, todos estos años de tragedia, ¿no? Entonces esperemos que prontamente se resuelva. En realidad no deberíamos estar una hora más, un día más con este tema, y debemos pasar a otros que son también de agenda importante, de carácter nacional, ¿no? Esperemos que se resuelva prontamente esta situación, ¿no? Quiero leer con usted aquí para que me dé su punto de vista lo que acaba de publicar la Fiscalía de la Nación. Presenta proyecto de ley que faculta a jueces o fiscales disponer de cadáveres en caso de afectación de orden público. Usted me acaba de decir que esto ya está, pero ellos están presentando un proyecto de ley ante la ausencia de un marco jurídico y una regulación específica sobre la disposición final de cadáveres cuya entrega o actos funerarios podrían significar un riesgo para la sociedad. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, presentó hoy una iniciativa legislativa que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud, facultando a jueces y fiscales a tomar una decisión sobre el particular. De acuerdo con el proyecto de ley, el juez o fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público. La propuesta señala que el fiscal o juez, analizando cada caso particular, puede disponer que los cuerpos tengan otro destino final, como la cremación. De este modo, los operadores de justicia podrán ponderar los derechos de los familiares frente a un interés social o estatal más amplio y resolver conforme a sus competencias legales. El presente proyecto de ley busca solucionar el vacío legal que existe actualmente, dado que la Ley General de Salud contempla la disposición de cadáveres que pertenecen a personas no identificadas o no reclamadas por familiares, siempre y cuando no hubiera una investigación de por medio, pero no prevé situaciones especiales como la que se ha presentado con el caso del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Entiendo porque hay una investigación para determinar su identificación, pero ya está totalmente identificado. Cabe precisar que la norma busca cubrir de manera general aquellos supuestos que actualmente no están contemplados en la ley y que no brindan una adecuada solución a los problemas de la sociedad y su convivencia. Al tratar de un tema regulado por ley, se requiere intervención del Congreso de la República. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto? De aprobarse esta iniciativa, se aplicaría también el caso de Abimael Guzmán Reynoso, toda vez que el Ministerio Público mantiene su cadáver
en la morgue del Callao. TC establece precedente, dice, cabe precisar que la Constitución en su artículo 103 establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas. Asimismo, el Tribunal Constitucional en el expediente 002-2019 ha sostenido que la Constitución prevé la posibilidad excepcional de establecer normas especiales cuando éstas se basan en razones objetivas y justificadas. El proyecto de ley se encuentra dentro del marco constitucional y legal vigente, en tanto que el ejercicio de los derechos constitucionales deben estar en armonía con el orden público y, por otro lado, la seguridad ciudadana es un derecho fundamental cuyo garante es el Estado. Ex procurador, absolutamente garantistas se me han puesto en la Fiscalía de la Nación. Esto no pasa con ningún otro muerto. En realidad hacen las cosas más rápido. ¿Un exceso de garantía total o me parece? Pero lo importante, Karine, es que en esta iniciativa, en esta propuesta, notarás que efectivamente lo que se dice es que las autoridades pueden estar facultadas para poder ponderar, ¿no es cierto?, entre los derechos personales o individuales frente a intereses de carácter público, de carácter nacional. Eso es importante. Y yo creo que, o sea, no tenemos que esperar a que este proyecto normativo tenga acogida o se apruebe en el Congreso de la República, sino, insisto nuevamente, que en este momento las autoridades creo que se encuentran revestidas de la atribución suficiente como para poder resolver mediante un criterio de discrecionalidad aplicando los principios generales del derecho, ¿no? Esta situación. Probablemente pudiera implicar alguna infracción administrativa, ¿no? La decisión que se tome respecto al tema de la incineración o desaparición de los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, ¿no? Pero, insisto nuevamente, aún así, creo que hay situaciones de estado de necesidad que en el derecho interno nos permiten justificar conductas que podrían infringir algunas pautas reglamentarias o algunos aspectos del Código Penal o Civil. Es decir, existe una razón para poder justificar y en consecuencia no habría ningún tipo de responsabilidad ni administrativa, ni penal, ni civil, si es que alguien en aras de estos principios generales que inspiran el derecho peruano toma una decisión para proteger precisamente esos intereses públicos a los cuales has hecho referencia en este proyecto normativo, ¿no? Pero ya me doy cuenta que van por otro lado, ¿no? Van por otro lado porque van a esperar esta ley, yo no sé hasta cuándo se va a extender esto. Tengo dos últimas preguntas que no tienen nada que ver con el tema, pero quiero hacérselas para en realidad satisfacer mi curiosidad periodística. Yo quiero saber si usted renunció a la Secretaría General de Salud por el tema de las denuncias de violencia familiar y también por el estado etílico que presentó el señor Mario Carguapoma, ¿no?, el presidente ejecutivo de Salud. ¿Usted se fue por estas denuncias contra el presidente ejecutivo de Salud? Bueno, primero confirmarte que en efecto presenté mi carta de renuncia en la semana pasada y ha sido ya aceptada. En este momento ya no cumplo funciones de secretario general en Salud. Y las razones de mi renuncia, más allá de los dos temas que tú refieres, tienen que ver en realidad con mi punto de vista sobre la forma como se viene efectuando las designaciones de algunos cargos de confianza, ¿no? En lo particular, mi enfoque de la gestión pública dista mucho de los criterios que se vienen utilizando actualmente, ¿no? Entonces, son esas discrepancias en realidad con la presidencia ejecutiva sobre la forma de llevar adelante una gestión pública de una institución tan importante en la que han terminado alejándome de la institución, ¿no? ¿Los perfiles no cuadran? En algunos casos se han detectado situaciones de esa naturaleza, ¿no? Ya que estamos hablando de perfiles, aquí quiero también yo hacer cuadrar mi otra pregunta. Se ha sabido que el día de hoy hay una designación como nuevo presidente de Indecopi, Julián Palacín. Julián Palacín es el hijo del abogado del presidente de la República. Indecopi es una institución netamente técnica y se lo pregunto en su calidad de ex procurador anticorrupción, pero ahora parece que va a pasar a ser una institución politizada.
¿Esto calzaría en el perfil que una persona que se ha lanzado 2 veces para ser congresista de la República por Perú Libre y que no ha alcanzado la curul y que es hijo del abogado del presidente de la República, quien ha defendido con uñas y dientes a Cerrón y al presidente de la República, esté ahora designado a dedo en Indecopi? A ver, en general, Karina, mi respuesta va a ser en general, ¿no? El Estado es una institución sumamente delicada y, por supuesto, los fines que cumple el Estado son sumamente importantes para la convivencia nacional, para poder realizar el bien común. Y desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos que garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública, ¿no? La gestión pública requiere de profesionales de primerísimo nivel, comenzando desde el presidente de la República, los ministros de Estado y todos los cargos importantes de confianza, ¿no? Y por supuesto todas las jefaturas en las instituciones que cumplen roles fundamentales, como en este caso el que tú refieres, Indecopi, ¿no? Entonces ahí hay una serie de perfiles que hay que cumplir, pero también hay otros aspectos que tienen que ver con la verificación de la idoneidad desde el punto de vista ético y moral de quienes van a asumir estos cargos. Entonces, eso es lo que al final permite legitimar un buen liderazgo institucional, y sobre esa base, por supuesto, uno es capaz también de replicar, ¿no?, una política de integridad institucional en las entidades a las cuales se nos está encargando o delegando ese poder de administración. En consecuencia, yo creo que son aspectos que hay que cuidar, no solamente en el tema de Indecopi, en el salud y en cualquier otra institución del Estado. Entonces, creo que ahí este es un tema que tiene que tomarse con especial interés, ¿verdad? Por parte de las instituciones encargadas de fiscalizar y realizar, por supuesto, también labores de control gubernamental. O sea, hay que estar atentos para evitar que el Estado se perjudique, ¿no?, a través de la designación de personas que no reúnen los perfiles profesionales, las condiciones personales para poder liderar una institución, ¿no?